Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Armando Cerón y estamos de vuelta aquí en Hablemos Biblia, este programa que pues transmitimos todos los días viernes a partir de las 6:30 de la tarde aquí a través de la señal de Canal 12 y en nuestras redes sociales también de la Iglesia Jesús el Buen Pastor. Estamos pastoreando precisamente la Iglesia Jesús el Buen Pastor aquí en la ciudad de Guaymaca. Estamos contentos por tener este espacio con cada uno de ustedes aquí en Canal 12 y poder brindar esta proyección de la palabra de Dios para nuestra comunidad es muy importante. El objetivo, recuerde, de Hablemos Biblia es poder abordar diferentes temas desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia a través de las diferentes temáticas que podemos encontrarnos en la sociedad y en la vida? Y el fin de semana pasado, el viernes, iniciamos con esta serie de por qué celebramos la Navidad. Seguramente muchos de ustedes tienen información acerca del origen de la Navidad como tal, pero queremos nosotros ver y hemos querido viniendo a ver cuáles son los orígenes de manera objetiva, también desde el punto de vista del secularismo y también de esta era moderna donde también se ha secularizado un poco esta celebración, pero es importante que nosotros como creyentes, como personas, como ciudadanos, entendamos por qué el de esta celebración y todo el contexto sociopolítico cultural que tiene en realidad, pero cómo nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que aprovechar esta coyuntura y poder hablar acerca de Jesús. Lejos de que se ha debatido, y creo que no está en debate porque la Biblia no habla específicamente de una fecha de nacimiento, simplemente porque no es tal vez vital. Lo que nosotros podemos leer a través de la Escritura, como lo estábamos mencionando desde el viernes pasado, son pistas que nos dan acerca de cuándo pudo haber sido el nacimiento. Ahora, esta es una posición, déjeme aclararle esto, que tampoco es determinante en nuestra fe. Hay asuntos que encontramos en la Biblia que no son determinantes doctrinalmente hablando y que no incurren en asuntos de nuestra salvación o de tener una doctrina correcta. Así que quiero aclarar esto desde el principio, que el que hayan varias posiciones con respecto al nacimiento de Jesús no hace a unos buenos y a otros malos, en realidad no. Estas son posiciones teológicas, interpretativas, de interés popular, que no son nada más que eso. Porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es aprovechar este espacio, hablando de la celebración de la Navidad, que se ha comercializado todo lo que usted quiera, pero tenemos la oportunidad como creyentes de poder predicar y hablar acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Bien, volviendo un poco más a lo que hemos estado hablando desde el viernes pasado, eh, queremos tener claro algo, ¿verdad? Queremos tener claro algo. Lejos de las evidencias históricas que hay acerca de la celebración de la Navidad, porque hay posiciones acerca, alguna gente dice, bueno, la Navidad tiene un origen pagano como tal, o el secularismo moderno nos está diciendo que la Navidad se ha distorsionado. Ambas de estas posiciones tienen cierto peso, pero no tenemos que olvidar lo más importante aquí. ¿Por qué la estoy celebrando yo? ¿Por qué la estoy celebrando yo? Porque sea la fecha o no, en realidad lo importante es por qué la celebro y cómo la celebro. Porque usted puede ser creyente y estar el 24 y 25 de diciembre totalmente perdido, aunque fuera la fecha correcta. Y si no es la fecha correcta, que es lo que tenemos claro, tal vez la mayor posición es esa, en realidad lo importante es cómo la celebro. La celebro con mi familia, la celebro en primer lugar adorando a Dios. ¿Qué cosa más preciosa no es celebrar un 24 de diciembre iniciando en la iglesia? O un 31 de diciembre, dígame usted, cerrar esa manera, celebrando una iglesia, dedicando esas primeras horas de la noche a adorar a Dios. Eso debe de ser. Y si no lo hacemos en iglesia, podemos hacerlo en casa con nuestra familia, porque apartamos tiempo para pues cambiarnos, arreglarnos, preparar la comida, que todo esto está perfecto y es bueno, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidar lo más importante, apartar un tiempo con Dios esa noche, poder orar como familia y consagrar y dedicar ese tiempo a Dios. Ahora, volvemos a esto.
hay un origen pagano desde el punto de vista romano, cuando nuestra religión cristiana fue tomada como religión oficial del Estado romano. Una de las características de Roma, y que hablábamos la vez pasada, es que siempre tomaba toda esa parte de religiones y las combinaba con las suyas, ¿verdad? Y fue lo que le pasó al cristianismo después de los primeros años. En los primeros años se quiso aplicar el cristianismo como tal, cesó la persecución, ¿verdad? Que fue una de las mayores cosas que se logró en ese momento, pero luego el cristianismo empieza a vivir un sincretismo, esto es, una combinación de prácticas paganas con las prácticas cristianas como tal, bíblicamente hablando. No estoy hablando acá de evangélicos, católicos, ortodoxos, del judaísmo, etcétera. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando del cristianismo como tal, ¿verdad? Un cristianismo bíblico. Empieza a secularizarse de alguna manera o a vivir esta mezcla entre celebraciones paganas. Ahora, está el dato histórico de que la Navidad, siendo el 25 de diciembre, en las celebraciones paganas que el Imperio Romano tenía antes de que tomara el cristianismo como religión oficial del Estado, eran las celebraciones saturnalias o el solsticio de invierno específicamente para el 25 de diciembre, donde se celebraba esa adoración al dios Sol, etcétera, y se cree y está confirmado que Roma empieza tomando como religión del Estado al cristianismo, empieza a querer contrarrestar esta celebración pagana. ¿Por qué? Porque desde el principio ellos ya tenían esta celebración y quieren empezar a contrarrestar este asunto. Pero bien, a lo largo de esta historia, la Navidad ha sido conmemorada específicamente como el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Lejos de que quería ser una celebración que contrarrestara otra celebración, que yo creo que si lo aplicáramos hoy y tuviéramos la oportunidad como creyentes de contrarrestar alguna celebración pagana en nuestra sociedad, creo que no dudaríamos en hacerlo, ¿verdad? De alguna manera nosotros como iglesia decir, bueno, para que ya no se celebre esto, vamos a celebrar este asunto del cristianismo nosotros, ¿verdad? Como celebramos para el 31 de octubre, que se celebra Halloween, nosotros como iglesia evangélica celebramos el Día de la Reforma Protestante, ¿verdad? Ese hecho de Martín Lutero y la publicación de las 95 tesis, que ya conocemos muy bien. Entonces, no es un mal principio. Y no quiere decir que una celebración cristiana tiene un origen pagano por querer contrarrestar esto, si lo vemos de manera objetiva, ¿verdad? Con el fin primordial con el que fue instaurado el 25 de diciembre como celebración del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Porque hay muchos asuntos, muchas aristas a que usted puede evaluar, tanto en los evangelios, acerca de elementos clave, como lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que no podía ser en diciembre porque en diciembre, específicamente el 25 de diciembre en Israel, es un tema de invierno y era muy común que para el tiempo de invierno, por las inclemencias del invierno, ya que el invierno en estas zonas es lluvia y frío, ¿verdad? Es lluvia y frío. Entonces, hablando del asunto de los pastores, que fue a los que se les anunció el nacimiento de Cristo, es imposible que fuera en esa fecha porque los pastores ya estilaban en ese momento en tener resguardado a sus rebaños por el tema de las lluvias y no podían estar afuera. Entonces, según esta posición, se desbarata el argumento de que pudo haber sido en diciembre y colocan algunas fechas como enero, febrero o marzo y hasta abril también algunos colocan el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Tratando de asemejar otros argumentos. Hay otras posiciones acerca de esto que dice que los inviernos no son tan inclementes en esta zona y que es probable que sí haya sido en esa fecha, ¿verdad? Y así usted va a encontrar diversas posiciones. Otro tema que tiene que ver con la muerte de Herodes, que Herodes promulga el tema de la muerte de los primogénitos o de los niños, perdón, no de los primogénitos, sino de los niños de cierta edad, para poder acabar con el que pues se levantaría como Jesús, como el Redentor, ¿verdad? Como el rey que él creía, que era el rey que quería sustituirlo, según Herodes. Pero usted va a encontrar todo esto en Internet, es más, va a encontrar esto en fuentes fidedignas y seguras, ¿verdad? Pero tengo que aclarar algo, son posiciones. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, esto no es determinante en nuestra fe. Y esa es la conclusión que yo quiero ir llegando con cada uno de ustedes. Aquí voy a ir yo midiendo el tiempo, cómo voy.
tenemos el tiempo limitado. Ahora, tengamos claro qué conmemora la Navidad. El capítulo 2 del Evangelio de Lucas nos cuenta que, siendo Octavio Augusto el emperador de Roma, ordenó que todas las personas sometidas al poder del imperio romano fueran censadas, o sea, fueran inscritas para tener ese control de ellas. Galilea, que era la región en la que vivía José y María, estaba bajo la, pues, allegada o ligada a lo que se conocía como Siria. Cuando Quirino, un gobernador romano, ejercía poder en Galilea y Judea y Samaria, algunas fuentes académicas indican que el censo fue ordenado por Quirino en lugar de haber sido ordenado por el emperador Octavio, que estaba en ese momento contemporáneo. Y esto se realizó en la provincia de Siria, un lugar que estaba más ordenado y más gobernado por el imperio romano. Entonces, dado que José era naturalmente de Belén, Lucas nos indica que este tuvo que desplazarse hasta allí para ser censado, junto a su esposa, que estaba embarazada todavía en ese momento. Mientras los dos estaban en Belén, se cumplieron los días del parto y Jesús nació en un establo o en un pesebre, que es muy interesante aclarar esto. Este establo y un pesebre es un lugar donde hay animales. Allá habían vacas, seguramente burros y probablemente cerdos también. Y el pesebre no es como lo que nosotros vemos en algunos nacimientos o en algunas imágenes que se mira muy bonito. Es un comedero de animales, ¿verdad? Y seguramente María, y esto es el imaginario, y José tuvo que, en este caso José pienso yo, porque María estaba a punto de dar a luz, tuvo que limpiar aquella, agregar algo para poder colocar al niño ahí. Y esto es muy interesante notarlo, ¿verdad? Pero es también vital el dato acerca de este tema del censo que los ubica específicamente en Belén, y lo que hace comprobar esto es el relato bíblico. Ahora, ponemos de lado el relato bíblico y ponemos de lado las evidencias históricas que hay, ¿verdad? Acerca de esto y que le dan sustento a nuestro relato para poder entender que Jesús territorialmente nació en Belén. Es más, había en el siglo pasado todavía especulaciones acerca de la existencia de Belén como tal, que en la traducción creo que tiene un significado como un pequeño poblado, pequeño, recién nacido. Es precisamente eso. Mire qué interesante este paralelismo en este asunto. Belén, en su traducción, tiene una posible aplicación como recién nacido, ¿verdad? Y que está paralelo acerca con el nacimiento de Jesús. Y eso es muy interesante notarlo. Entonces, estamos claros que hay evidencias históricas que colocan a Jesús, y en este caso a sus padres, en esta ciudad de Belén, que sí existió, que en el siglo pasado ya hay evidencias arqueológicas acerca de la existencia de una comunidad muy pequeña, muy reducida, eso sí, y por eso algunas expresiones que usted va a encontrar en los evangelios, en algunos relatos, y qué puede salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué puede salir de este lugar porque era pequeño e insignificante, si nosotros hubiéramos estado en ese contexto? Ahora, volvemos al mismo tema. La Navidad entonces reemplaza las fiestas paganas del solsticio de invierno. Los primeros cristianos ciertamente no celebraban la Navidad. Hablando de la iglesia primitiva, los primeros años después de la ascensión de Cristo y cuando la iglesia está viviendo tal vez una persecución, ¿verdad? Y nos cuenta que los primeros creyentes, también el relato histórico, de manera regular en el templo celebraban la Cena del Señor, ¿verdad? Y la celebraban tal vez ellos en casa también por temas de persecución. Hechos capítulo 2, verso 46. Luego de la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, entonces muchos cristianos empiezan a relajarse en la práctica de la celebración del domingo, ¿verdad? Hablando de este tema, no del nacimiento, pero sí de la muerte y la resurrección de Cristo en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Y esas prácticas empezaron a ser sustituidas, ¿verdad?, por celebraciones seculares o las fiestas saturnalias o saturninas. Y estas celebraciones luego, como ya lo mencionamos al principio, fueron reemplazadas por lo que nosotros conocemos hoy como la Navidad. Ahora, entendamos un poco más qué es la fiesta Saturnalia o la Saturnina. En Roma, desde los inviernos, que eran bastante duros, sobre todo en el estado principal romano, aquellos que vivían sobre todo más al norte de Europa,
donde se está más cerca de los polos y es aún más helado, se daba esta celebración. ¿Por qué? Era una fiesta en honor al dios Saturno, dios de la agricultura. Y al comenzar la semana empezaba el solsticio de invierno y continuando durante todo un mes, la Saturnalia era un periodo de celebración cuando pues se daban muchas comidas y bebidas, eran abundantes en ese momento, era una celebración social donde había muchos excesos, ¿verdad? Y cosas totalmente grotescas. El tema de en algunas comunidades romanas donde se contrataban prostitutas para poderlas ofrecer de manera gratuita, el exceso de comida y otro montón de cosas que tal vez no valdrá la pena mencionar. Entonces, la iglesia, en este caso, cuando empieza a tomar su poder como iglesia del Estado, ven la importancia de poder sustituir esta celebración pagana y contrarrestarla de alguna manera. Es muy interesante notar que muchos cristianos en esta época, lejos de querer de contrarrestar el asunto, fue que se fueron acomodando. Y es muy interesante aplicarlo a nosotros hoy. Mucho creyente hoy se ha acomodado y ha dejado de celebrar. Sí, decimos, sí, celebramos el nacimiento de Cristo, pero en los hechos no. Lo menos que hacemos el 24 de diciembre es celebrar a Cristo. Y para muestra un botón, muchas de nuestras iglesias tienen problemas para convocar a la gente el 24 de diciembre porque la gente ya tiene compromisos. Entendemos que algunos viajan y todo esto, ¿verdad? Pero es una contradicción, ¿verdad? Lejos nosotros de mucha gente dice, no, qué barbaridad, que celebran Navidad. Y eso tiene un contexto pagano, pero no se han tomado el tiempo de leer y de evidenciar que en realidad lo que se quería era contrarrestar esa actitud que muchos tienen hoy, porque nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero el 24 de diciembre, donde conmemoramos, que ya aclaramos que no importa si no es la fecha, sino que queremos conmemorar, no lo hacemos. Y nos asustamos y nos ponemos muy religiosos con el tema de los arbolitos, con el tema de la fecha, y empezamos a criticar estas cosas y nos olvidamos de nuestro testimonio, de nuestra fe, que es lo más importante y que es lo que Dios quiere, que celebremos con nuestra vida la Navidad. Ahora, aclaro, esto no es una apología o una defensa, dicho de otra manera, de colocar arbolitos o no en la casa. Ese es un tema que si ustedes lo solicitan en el programa lo abordaremos luego, pero no se trata de eso en realidad. Se trata de celebrar a Cristo en este tiempo y el origen que tiene la Navidad como tal era la idea de contrarrestar lo pagano. Lo mismo que tenemos que hacer hoy. Porque muchos cristianos en sus hogares han secularizado la Navidad. Nos olvidamos de Cristo en esa fecha. Y es lo que nosotros, y eso podemos sacar de esta celebración. Lejos de alarmarnos o de tirarnos los de muy intelectuales y muy religiosos por haber visto un video en YouTube o uno que nos enviaron y nos quedamos con lo primero que nos dicen, tomémonos el tiempo mejor de ver evidencias históricas fiables acerca del asunto. Y más que eso, pienso yo, en centrarnos en adorar a Cristo y compartirlo con otros en esta fecha. Bien, vamos avanzando en el tiempo. Ahora, es muy importante que ustedes y yo, como creyentes, y aunque no sean creyentes los que están acá, o sea, que asistan a una iglesia y sirvan en una congregación, que aprovechemos a celebrar esto como es debido. Pone o no pone arbolito, eso no es el asunto. Celebra o hay gente que se mete en asuntos como de estrenar, ¿para qué estrenar? Bueno, esos son asuntos porque tal vez que habría que discutir, porque otro de los aspectos con los que se ataca la Navidad, además de su origen pagano, que no lo es, ¿verdad? Si nosotros lo vemos objetivamente, y podemos discutir esto si usted quiere, es el secularismo en esta época. ¿Qué hablamos de la secularización de la Navidad? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se ha vuelto para nuestra sociedad moderna más un asunto comercial, una fiesta comercial, que eso no podemos dejarlo de lado, es una verdad, es una época de consumismo como tal, y la sociedad moderna ha aprovechado esto para donde hay mayor cantidad de ventas, ¿verdad? En ropa, comida y otra serie de cosas que uno compra para esta fecha, y todo se alinea porque es en el tiempo que en los trabajos
a la gente se le da un salario extra por ende, entonces la gente también hace mayores gastos en esta fecha, no se pueden evitar. Yo estoy claro que si dieran los aguinaldos a mitad del año, como hacen el 14avo, van a haber más gastos. Entonces, no se trata, sí hay una manipulación en el tema de aprovechar la fiesta, en el tema de comercializar mucho. Pero esto no quiere decir que la celebración se vuelve pagana por eso. Porque usted puede comprar en diciembre, en enero, en febrero, cuando le den más dinero. Entonces, eso es inevitable y tampoco podemos decir que es pecado comprarse un estreno, que es pecado que nosotros celebremos una cena esa noche. Es un tiempo, aparte de celebrar a Cristo, que es lo más importante, es un tiempo para compartir en familia. Pero eso no quiere decir que no tenemos que poner atención en cambios que han habido, por ejemplo, desde finales del siglo pasado, de 80, 90, donde en Estados Unidos o en los países de Europa de primer mundo empezaron a cambiar la expresión nativitas que está en el latín, que es con lo que se le denomina la Navidad en tiempos del Imperio Romano, que significa nacimiento, que originalmente es muy interesante, se traducía al español como el nacimiento del Señor y después se fue reduciendo hasta Navidad como tal, en la expresión que nosotros queremos. Ahora, ha tenido también este asunto un cambio donde usted va a encontrar y va a escuchar en programas, en series, en películas, que ya no se habla de Feliz Navidad, sino que se habla de felices fiestas para quererle quitar esa connotación cristiana, ¿verdad? Ya verán algunas películas, ya no va a haber nacimientos o menciones acerca de Cristo o la celebración de la Navidad en una iglesia, porque lo que se ha querido, este movimiento progresista, porque progresista no tiene nada, entre comillas, o estos movimientos woke, del wokeismo, que eso va a ser otro tema que vamos a hablar en próximos programas también para entenderlo un poco más. Estos movimientos y esta ideología que está dominando a nuestra sociedad están queriéndole quitar esa carga significativa a la Navidad, quitando a Cristo del centro. Y es aquí donde actuamos nosotros. No importa si usted estrena, no importa que usted haga su celebración en esa noche, que compre porque tiene más, lo único que podríamos recomendar es no caiga en exceso. No cuente o no gaste lo que usted no tiene, no caiga en el error de las tarjetas, de que por querer tener los estrenos ahorita nos vamos a endeudar para enero, donde nos vamos a tener que endeudar más porque vienen los gastos de escuela. Ahí está el problema. Comprar dentro de lo que usted puede comprar está bien. Ahora, comprar dentro de lo que no podemos, es ahí el problema. Y ahí entramos ya en otro asunto que no es una buena práctica. Está bien, podemos hacerlo, hagamos una celebración como podamos. Pero el asunto aquí es, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga que está aquí en Hablemos Biblia, es que le demos con nuestras acciones este 24 de diciembre la carga significativa que tiene esta celebración, el nacimiento de Cristo. Que no lo mostremos solo diciéndolo, sino que lo mostremos también a través de nuestras actitudes. Que sea un tiempo de reconciliación con la familia, que sea un tiempo de reconciliación con los amigos, con los vecinos, porque Cristo nació. Él trajo una nueva esperanza, Él trajo un nuevo cambio para nosotros. La Navidad es una época que tenemos que darle este significado. Es una luz de esperanza para nosotros. Este próximo martes que vamos a estar celebrando. No olvidemos esto. Y no hagamos cosas que a Dios no le agradan. No compartamos cosas que a Dios no le agradan. Usted que es padre de familia, no se llene de bebidas esa noche. Ya va este pastor metiéndose con uno. Pero es la realidad, mi amigo. Y mi amiga también. Démosle el espacio que Cristo se merece en nuestros hogares. Es irrespetuoso y contradictorio que para esa fecha las familias se dediquen más bien a beber y a hacer otro tipo de cosas en vez de dedicárselo al Señor. Ahí sí estamos en problemas. Usted no le está fallando a Dios cuando pone un árbol, usted no le está fallando a Dios cuando pone un estreno o cuando hace una cena rica. No, usted y yo le fallamos a Dios cuando nos olvidamos de Él en esta fecha y en cualquier otra fecha, desde luego. Que esta Navidad sea un tiempo de compartir, que esta Navidad sea un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, que sea un tiempo, como ya lo dijimos, de reconciliarnos con aquellas personas tal vez con las que hemos tenido problemas, por lo menos en nuestro corazón, porque a veces es un problema, va a reconciliarse con alguien que no quiere hacerlo,
pero usted lo puede hacer individualmente en su corazón y sanar su corazón con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus hermanos, padres, etcétera, como usted quiera, y poder conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació en una pequeña comunidad en Belén de Judea hace más de 2000 años y que nos ha dado esperanza hoy y que nos ha dado la salvación que hoy tenemos nosotros. Así que en estos días que ya viene la Navidad, aprovechemos a disfrutar y a adorar a Dios a través de lo que vamos a hacer esa noche en esa celebración. Yo quiero aprovechar e invitar a nuestra congregación desde hoy viernes a este lunes. Tenemos la celebración del culto navideño allá en la iglesia Jesús el Buen Pastor, en la colonia 21 de noviembre. Ahí vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Si usted nos quiere acompañar también y quiere ir a tener un tiempo con la familia y quiere dedicarle antes de la Navidad un tiempo a la familia, al Señor, vamos a tener un culto muy especial, vamos a tener especiales musicales, vamos a tener un drama que nuestros ministerios de jóvenes han preparado y por supuesto vamos a tener la impartición de la palabra de Dios este próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. En nuestra congregación puede visitarnos ahí en Facebook. Usted nos encuentra como Iglesia Jesús el Buen Pastor, Pleca, Guaymaca, porque hay mucha Jesús el Buen Pastor en muchos lados, pero usted le coloca Guaymaca y ahí nos va a encontrar y puede ubicarnos para que nos pueda acompañar este próximo lunes. Ha estado con ustedes el pastor Armando Cerón. Agradecemos como siempre este espacio a través de este preciado medio que es el Canal 12 y le esperamos el próximo viernes, Dios mediante, en punto de las 6:30 de la tarde. Que tenga un buen fin de semana. Bendiciones.